Entonces, es cosa de, pues, como agrónomos, buscar la forma de cómo aprovechar más la radiación solar, siempre y cuando le demos a las plantas las otras condiciones que requieren, como ya decíamos, suficiente CO2, temperatura adecuada, humedad relativa apropiada y el agua suficiente y todo lo demás. Entonces, buscar cómo las plantas puedan captar la máxima radiación posible para que sus hojas hagan buena fotosíntesis. Bueno, en eso nos quedamos. Vamos a ver la siguiente eh, diapositiva, donde podemos ver eh, cómo es la respuesta a la fotosíntesis de las plantas en función de la cantidad de luz que están recibiendo. Aquí vamos a suponer que se trata de una planta en donde pues ya está en desarrollo, donde tiene por lo menos 2 o 3 de índice de área foliar. No sé si recuerdan el concepto. Índice de área foliar significa cuánta área de hoja está cubriendo 1 metro cuadrado de superficie o de suelo. Entonces, si tenemos una población y decimos que hay un índice de área foliar de 3, eso quiere decir que si nosotros medimos el área foliar de esas plantas, son 3 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo. Y en este caso vamos a pensar o vamos a suponer que están incidiendo un total, aquí está por un lado la radiación solar en micromoles por metro cuadrado por segundo. Y por el otro lado está la fotosíntesis en micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo. Y vamos a poner el ejemplo donde estuvieran incidiendo 1600 micromoles por metro cuadrado por segundo. Y 1600, eso equivale más o menos a unos, pueden convertir ustedes con precisión con base en su cuadrito que ya tienen, de cuánto corresponde a cuántos pies bujía. Entonces va a ser más o menos como unos 7000, alrededor de 7000 pies bujías, lo cual es suficiente para una buena fotosíntesis. El problema es de que, ¿qué pasa con las plantas si todas reciben luz o solamente unas cuantas hojas reciben luz? Y vamos a ver qué pasa en este caso, en donde vamos a pensar que ya tenemos cubierto el área de suelo y tenemos aquí nuestro dosel y vamos a medir aquí arriba, en la parte de arriba, 1 metro cuadrado eh, de, hoja arriba del dosel y 1 metro cuadrado de hoja por abajo del dosel. Vamos a ver cuánta luz recibe cada metro cuadrado. Entonces, si las hojas de arriba están bien iluminadas, va a haber 1000, vamos a suponer que estén recibiendo la mayor parte de las hojas arriba, 1400 micromoles por metro cuadrado por segundo. Entonces, si nosotros proyectamos la línea de 1400 micromoles por metro cuadrado por segundo, vamos a ver cuánta fotosíntesis nos produce. Y si seguimos la línea,
y la flechita nos dice que más o menos del total de 40 micromoles por metro cuadrado por segundo de CO2 que pudiera estar aprovechando y absorbiendo la planta en la fotosíntesis, digamos que hace 38 micromoles por metro cuadrado por segundo. Estas serían las hojas de arriba, con 1400 micromoles por metro cuadrado por segundo. Pero ahora, ¿qué pasa si las hojas de abajo están sombreadas? No van a estar recibiendo 1400, solamente van a estar recibiendo unas 200 micromoles por metro cuadrado por segundo. Y eso es una fotosíntesis de un valor de 10. Entonces, cuando tenemos esa situación, donde las hojas de arriba reciben buena luz, pero las de abajo poca luz, en este caso las de arriba están recibiendo 1400 micromoles por metro cuadrado por segundo y las de abajo solamente 200, en promedio de fotosíntesis acá tenemos 38 de las que están haciendo las hojas de arriba, más solamente 10 de las que hacen las hojas inferiores, que están siendo sombreadas. O sea que en total habría 48, ¿verdad? Micromoles por metro cuadrado por segundo, pero si lo dividimos entre 2, sacamos un promedio de lo que están haciendo las plantas, solamente sería 24. O sea que en promedio esas hojas están haciendo, digamos, un valor de 24 de fotosíntesis. Creo que alguien levantó la mano, no sé si tenga alguna pregunta. No, profe. No, ok, gracias. Ahora, vemos en el otro lado, donde se ven, digamos, tenemos también 2 metros cuadrados de hoja, ¿sí? Pero en este caso es en donde las hojas, tanto de arriba como las de abajo, reciben luz. Si las hojas de arriba y la de abajo reciben casi la misma luz, vamos a pensar que en este caso son 800 micromoles por metro cuadrado por segundo que recibe cada hoja. O sea, en total, ambas hojas están recibiendo la misma cantidad de luz. La misma, sí, la misma cantidad. Entonces, si cada hoja hace, seguimos la flechita y vemos que las hojas que están iluminadas con un poquito menos de luz que las anteriores, pero son las dos hojas. Entonces, cada uno con 800 micromoles por metro cuadrado por segundo. Una hoja hace 35 de fotosíntesis. Y si sumamos las dos hojas, van a ser 70 micromoles de CO2 por cada metro cuadrado por segundo de fotosíntesis. Bueno, en promedios, cada una de estas en promedio estaría haciendo 35. Entonces, lo que nos ilustra la gráfica es que la misma área foliar que hubiera en las plantas, en un caso donde solamente están soleadas las de arriba y poca luz en las de abajo. Y si comparamos la fotosíntesis con las plantas donde tanto las hojas de arriba como las de abajo estén recibiendo luz, en este segundo caso, la fotosíntesis es mucho mayor, ¿sí? En un caso estarían haciendo 38 más 10, que serían 48, y en otro caso sería 35 más 35, que los 2 metros cuadrados estarían haciendo 35 de fotosíntesis en este caso. O sea, de ahí la importancia de manejar correctamente la luz para lograr máxima fotosíntesis. Como vamos a ver un poco más adelante, esto lo vamos a poder lograr, o sea, esta condición de la segunda condición, es más fácil lograrlo si tenemos un invernadero en donde se disperse la luz, que transmita suficiente luz
que tenga una buena propiedad de transmisión, pero que además tenga la propiedad de difundir y de dispersar la luz a todas partes, generando una mayor cantidad de luz difusa. Y eso es lo que tenemos que buscar con esta tecnología. O sea, en el mercado hay esas posibilidades y lo tenemos que aprovechar. Bien, no sé si está claro lo que se trata de ilustrar con esta imagen. Entonces, como dice ahí, lo ideal es conseguir luz difusa o bien disponer las plantas de manera que una y otra se sombreen menos, ¿sí? Y puedan quitar competencia por luz, ¿sí? O sea, se puede colocar las plantas de manera que sin disminuir la intensidad de luz que incide, todas reciban de manera más uniforme más luz. Tanto las plantas que estén a un lado y la otra, junta entre una y otra, y también entre las hojas de arriba y las de abajo. La idea es buscar un acomodo de las plantas que le permita recibir la máxima luz posible. Bueno, esta gráfica nos muestra cómo es la radiación solar diaria en días soleados de diferentes localidades. Y vemos ahí como en algunos países, en algunas latitudes, puede haber más luz o menos luz. Por ejemplo, en la gráfica de arriba de Quito, en Ecuador, vemos como a lo largo del año, pues más o menos hay bastante luz. Algunos meses se incrementa, la cantidad de luz baja un poquito en los meses junio, julio y vuelve a subir. En Madrid, por ejemplo, en España, vemos que en enero, en febrero, marzo es poca luz, va aumentando la luz, como en junio, julio tienen muy buena luz, pero luego vuelve a bajar. O sea que de enero a marzo y de más o menos octubre, noviembre y diciembre, poca luz. Ajá. Entonces, lo mismo en otros países. En nuestro caso, en México, por ejemplo, son datos tomados de Guadalajara, pero más o menos nos da idea de cómo es la cantidad de luz que tenemos en nuestro país, medida aquí dice radiación solar en megajoules por metro cuadrado por día. Y como ven, tenemos bastante luz, suficiente luz desde incluso en enero y febrero, hay buena luz. Marzo, abril, mayo, el resto del año hasta octubre, tenemos muy buena cantidad de luz. Incluso noviembre y diciembre, baja un poquito, pero tenemos cantidad suficiente de luz a lo largo del día, casi todos los meses del año. Y eso nos favorece en el sentido de que en los cultivos que nosotros tenemos en invernadero, podríamos darle las condiciones suficientes de luz para que tengamos altos rendimientos. En algunos países esa situación está muy limitada. Por eso es que algunos prefieren dejar de cultivar en una época del año. O si lo hacen, tiene que ser con más tecnología, poniendo luz artificial sobre todo. Bien, si hay alguna pregunta me pueden interrumpir, no hay ningún problema. En esta gráfica nos ilustra la radiación solar incidente total diaria en relación con la absorción acumulativa de CO2 y estamos tomando como un ejemplo una población de plantas en donde
el índice de área foliar sea igual a 3. ¿Sí? Entonces, decíamos que un índice de área foliar igual a 3 quiere decir que son 3 metros cuadrados de área de hoja por cada metro de superficie que está cubriendo. Y entonces, si vemos la gráfica, es a lo largo de, es en un mes, en el mes de junio. En la parte de abajo dice flujo de CO2 y en la parte de arriba dice irradiancia solar en megajoules por metro cuadrado. Vamos a ver el ejemplo que nos ilustra. Si vemos en la primera barrita que tenemos de irradiancia solar, ¿verdad? De 0 a 20, o sea, un día bastante soleado, en donde tuvimos 20, aquí es 0, 10, 20, 20 megajoules por metro cuadrado en ese día. 20 megajoules es un día muy soleado, para que tengan más idea. Un día muy soleado. Y en la gráfica de abajo nos indica el flujo de CO2 o en medida en gramos de CO2 por metro cuadrado por día. En otras palabras, ¿qué tanta fotosíntesis hacen las plantas en esta condición de luz? Y dice, ¿cuántos gramos, por ejemplo, para este primer día, en donde hubo 20 megajoules por metro cuadrado que incidieron de luz ese día? La fotosíntesis subió de 0 hasta un poquito más de 20, casi 30, si vemos la gráfica, de 0 como a 30 más o menos. O sea que ese día la planta hizo 30 gramos, aprovechó 30 gramos de CO2 por metro cuadrado por día. O sea, esa es una muy buena tasa de fotosíntesis. Y luego hay un espacio entre una barrita y otro, ese es la noche. O sea, en el día hubo luz y se incrementó la fotosíntesis, hizo un poquito más de 20, casi 30, ¿verdad? Ahora, en la noche, sabemos que en la noche ocurre un poco más la respiración en las plantas y para eso consumen un poco de CO2, ¿verdad? Entonces bajó un poquito la fotosíntesis. Pero ¿qué pasa al siguiente día? El siguiente día más o menos es un día como nublado, donde es así como intermedio. Ratos soleados, ratos nublados. Y hubo más o menos una incidencia de como 8, 9 megajoules por metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasó con la fotosíntesis ese día? Aumentó poquito, ¿sí? En la noche, pues vuelve a bajar tantito. El siguiente día, ahí marcado, tenemos otra vez un día más soleado, casi similar al primero. ¿Y qué pasa con la curva de la fotosíntesis? Aumenta, ¿sí? Las bajaditas estas que se dan es durante la noche, ¿sí? O sea, está muy claro que un día más soleado hay más fotosíntesis. Un día, digamos, intermedio, poca luz, poca fotosíntesis. Entonces, así se ve esta relación muy clara de que a medida que hay más, en este tercer caso, hubo más luz, más fotosíntesis. Hubo luz suficiente, buena fotosíntesis. Aquí hubo poquita luz, poca luz, poquita fotosíntesis. Entonces, ¿qué obtenemos de esta gráfica? Que para que las plantas hagan la mayor fotosíntesis posible, se debe de tener como condición que haya luz suficiente, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que también quiere decir que en los días nublados, las plantas hacen muy poca fotosíntesis.
¿sí? Y está muy clara, entonces, como a medida que hay más megajoules por metro cuadrado por día, hay más fotosíntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de procurar? Aprovechar al máximo la radiación. En nuestro país, afortunadamente, tenemos, como vimos en la gráfica anterior, luz suficiente la mayor parte del año. Ahora es cuestión de saberlo aprovechar. Que la luz que incidan en las plantas, ya dijimos que no sea tanta luz directa, que de preferencia la mayor cantidad de luz que llegue sea luz difusa para que se haga ese efecto de que más área foliar sea iluminada y por lo tanto más fotosíntesis y que eso nos va a llevar finalmente a un mayor rendimiento. Bueno, estas son otras gráficas que complementan la información. Son la radiación solar que tenemos y cómo es la cantidad de luz que está incidiendo. ¿Sí? La vamos a pasar. Es lo mismo. Ajá. También es a medida que tenemos, conforme va pasando el tiempo de luz, las plantas van acumulando materia seca. Ese es un ejemplo en otros cultivos. Ahora, otro aspecto también muy relevante que debemos de considerar es cómo se distribuye o cómo es que llega la luz a los diferentes niveles en el dosel de las plantas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Antes de explicar esto, ¿quedó claro lo que queremos mostrar con esta gráfica? ¿Continuamos? Sí, profe. Si hay alguna duda, algo que no esté quedando claro, me dicen, por favor. Podemos repasar las veces que sea necesario, pero los conceptos que vamos viendo, que queden muy claros, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa con la luz que llega a las plantas? Es que esto es muy claro, perdón, esto es muy importante tenerlo claro, porque es lo que nos puede llevar a lograr mejores rendimientos en las plantas, en nuestros cultivos, sobre todo si tenemos la posibilidad de manejar un invernadero que esté bien diseñado. Porque, como vamos a ver también más adelante, el diseño del invernadero depende mucho, o sea, que hagamos un buen diseño, que tanto entendamos a las plantas, porque está basado en el conocimiento que hay de cómo funcionan y qué hacen las plantas y qué pasa con todos los factores ambientales. Por eso hay que entenderlo bien. En esta gráfica nos ilustra las proporciones, dice, proporciones relativas de luz por encima y por debajo de un dosel de plantas. Vamos a ver. Decíamos que la luz o la irradiancia que llega desde el sol hasta la superficie de las hojas o hasta la superficie del suelo, llega en diferentes magnitudes de onda, ¿verdad? Con diferentes frecuencias de onda. Pero las plantas las aprovechan solamente en el rango de las 400 a las 700 nanómetros. Llega incluso con longitudes con más frecuencia o más separadas.
Y entonces, en un extremo tenemos que la luz puede ser azul, y si llega todavía con una mayor frecuencia en su longitud de onda, todavía lleva más energía y produce incluso luz ultravioleta u otros tipos de radiaciones. Por ahí, por el rango de las 400 a 500, por ejemplo, la luz que incide es más o menos luz azul. Y esa la aprovechan las plantas para la fotosíntesis. Una parte de la luz que llega es luz verde, más o menos en el rango de las 500 a 600 nanómetros. Y entre 600 y 700 nanómetros, la luz es principalmente luz roja, ¿sí? Entonces, en ese rango de luz es donde las plantas hacen fotosíntesis. Y es ahí la radiación que llamamos radiación fotosintéticamente activa. Aunque nuestros ojos llegan a percibir un poquito más abajo de eso, como en los 360, como en los 760 por ahí, esa es la luz visible, pero fotosintéticamente activa es del rango de los 400 a los 700. Más allá de eso, un poco más arriba, hasta 700, de 700 a 800 nanómetros de longitud de onda, la luz es principalmente rojo lejano. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Eso nos sirve para saber cómo es que las plantas pues aprovechan la luz que están llegando. Y decíamos que en el rango de los 400 a 700 las plantas la aprovechan bien y es la luz fotosintéticamente activa. Bueno, aquí dice en las como cubitos, así como circulitos, no los prismáticos o rectangulares. En el de arriba dice proporción de luz arriba del dosel. Ya la luz que llega por encima del dosel, la parte superior de las plantas. Vamos a suponer que tenemos nuestras plantas a 1 metro de altura, ¿sí? Y que las podamos como 3, 4 racimos, dependiendo del manejo que quisimos hacer. Digamos a 3 racimos, como vamos a hablar más adelante de este sistema. La planta más o menos llega a un 90 centímetros, 1 metro de altura cuando mucho. Ahora dice, ¿cuál es la proporción de luz en esa parte superior del dosel de las plantas? Dice, luz azul, ¿sí? Del 100%, más o menos llega como el 25%, ¿sí? Aproximadamente 25% de la luz arriba del dosel es azul, ¿sí? Arriba del dosel también un 25% más o menos, ¿sí? Es luz verde. Y un 25%, más o menos en igual proporción, es luz roja. Y también otro 25% de esa luz que llega es rojo lejano. Este es el total de luz que está llegando. En ese rango de luz fotosintéticamente activa. Aparte de todo lo demás que llega, ¿no? La ultravioleta y lo demás. Pero bueno, de la luz que aprovechan las plantas para la fotosíntesis, más o menos en una proporción similar del 25% es luz azul, luz verde, roja y rojo lejano. Ese es en la parte superior del dosel. Ahora, ¿qué pasa? Dice, proporción de luz debajo de la sombra de las hojas, o sea, en la parte baja del dosel, ¿sí? ¿Cómo es la luz azul en la parte de abajo? ¿Cómo es la luz verde? ¿Cómo es la luz roja? ¿Y cómo es el rojo lejano
en la parte inferior del dosel. ¿Alguien quiere participar y que me pueda decir con base en la gráfica cómo es la proporción de cada uno de estos colores de luz? Hay oportunidades si alguien quiere participar. Creo que no, ¿verdad? Bueno, acuérdense que la participación también es importante en su calificación final, ¿eh? Cuando alguien participe, me dice su nombre y participa. Bueno, eso lo toma en cuenta para, pues de repente, algunos puntitos extras, ¿no? Profe, Sí. bueno, ahí dice que ¿Nombre? científica, ¿no? Arias Correa. Arias Correa, ¿qué? ¿Fátima? Ajá. Ahora sí. Adelante. Pero, por ejemplo, esa luz no sirve mucho para crear cargadores en caso de frutales, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, yo fui a un lugar donde se producía frambuesa Ujú. y tal era la situación de que esa área de las hojas solamente les estaba produciendo gasto de energía y de nutrientes que preferían defoliar la parte de abajo. Ajá. Sí, son prácticas, pero ahí, pues habría que entender algunas cosas. ¿Qué tanta, o sea, por qué estaban quitando esa hoja? ¿Y por qué decían ellos eso? Que esas hojas no sirven. Porque no le está llegando luz, ¿verdad? Porque no están haciendo fotosíntesis. Si más hojas hacen fotosíntesis, pues eso va a tener un efecto en el rendimiento en cualquier cultivo, ¿sí? Ahí, bueno, yo no sé mucho de frutales, pero o sea, pero son los mismos principios. Habría que ver qué pasaba con esas hojas. Efectivamente, también pasa con pimiento, pepinos, jitomates. Si las hojas no están haciendo fotosíntesis, incluso se convierten en órganos de demanda, ¿verdad? Y le quitan fuerza, le quitan azúcares y nutrientes a los frutos. Y a veces es mejor podarlos, porque no están haciendo fotosíntesis. Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué más, Fátima? Con respecto a que la luz que aprovechaban más, obviamente, era la del rojo lejano. No, de lo que estabas comentando, o sea, está bien porque también hay que ponerlo como ejemplo, o sea, que lo que entendí es que decías, es que esas hojas en frutales no, o sea, eso no aplica en frutales, sí aplica en todo. Pero si la hoja no está haciendo fotosíntesis porque está siendo sombreado por la razón que sea, pues sí, se convierte en una fuente, no en fuente, se convierte en demanda de nutrientes, de azúcares, de todo. Y en vez de que contribuya a la fotosíntesis, pues le contrarresta, ¿verdad? O sea, eso también hay que entenderlo igual en frutales, qué es lo que pasa con esas plantas, por qué podar, por qué hacer alguna práctica, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué más nos dice qué más Profe, nos dice la gráfica? Sí, adelante. yo tengo una pregunta. ¿Y cómo se hace un monitoreo adecuado para saber qué hojas están convirtiéndose en un órgano de demanda en vez de que sean fuente, como en este caso las hojas? Sí, pues miren, lo mejor es primero saber, claro, lo ideal es disponer de algunos equipos que no es fácil tener un equipo para medir este tipo de radiación, ¿verdad? Hay unos aparatos que se llaman septómetros y nos pueden incluso decir cuánto de cada una está llegando. Entonces, lo que hacemos en la práctica es que sabemos que las hojas que están sombreadas, que no les llega luz, pues o sea, las quitamos, porque esas, normalmente, una hoja que no le llegue luz, no hace fotosíntesis, Profe, ¿sí?
por ejemplo, en este caso podría ser, bueno, un buen indicador visual podría ser que los cargadores de mayor tamaño y, ¿cómo se llama? Y más abundantes se encontraban en la parte alta del dosel. ¿Estás hablando de los frutales? Sí, Ujú, seguramente. Digo, habría que ver, o sea, la etapa de desarrollo de la planta, en qué condiciones estaba, qué tanta área foliar tenía, qué altura, o sea, hay que ver varias cosas, ¿sí? Para poder decir, ah, pues esta hoja, incluso las hojas, a veces, pues se ven hasta cambian de tono, se ponen más amarillas. Normalmente las hojas también que no reciben luz, una de sus características es que se ponen como de un color más amarillo, o sea, no hay fotosíntesis, no hay clorofila suficiente, ¿verdad? Entonces, en ese caso se evalúa si esas hojas nos sirven o no para el fin que queremos. Y en algún momento decidir podarlas mejor. Sobre todo cuando son cultivos que están a nivel del suelo, que las hojas, aparte de que no hacen suficiente fotosíntesis de abajo, incluso pueden ser un foco de contaminación. Entonces se toman varios criterios para decir qué vamos a podar, ¿no? Pero una característica visual que podríamos ver es cómo son las características en tamaño, color, forma de la hoja de esas que no están recibiendo luz. También muchas veces tienen la lámina foliar más delgada, ¿sí? Y entonces hay menos cloroplastos, por la misma condición a la que están de falta de luz. Bien, pero bueno, entonces continuamos. ¿Qué pasa entonces con la luz, con el tipo de luz en las hojas de abajo? ¿Sí? Ya decíamos que arriba llega más o menos igual cantidad de luz. Pero en las hojas del dosel más inferior o hacia más abajo de la planta, pues si se dan cuenta hay muy poca luz azul. Escasamente como, no sé, 3, 4, un 5%, digamos, de luz azul. Más o menos hay la mitad, como un 10%, 12% de luz verde y algo parecido en luz roja, ¿sí? Pero rojo lejano hay mucho más, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llega la luz, a lo mejor estoy pensando yo un poco más en el cultivo de jitomate, que es lo que más manejo, pero los principios son los mismos para cualquier hortaliza y para cualquier frutal, o sea, para cualquier planta. Entonces, en las hojas de arriba, cuando llega la luz, con la luz azul, las hojas del dosel superior la aprovechan para la fotosíntesis y la incorporan en la planta, las primeras hojas. De manera que en la parte de abajo le queda muy poquita luz azul. ¿Sí? Algo parecido ocurre con la luz verde y con la luz roja, que la aprovechan, dejan pasar un poco más luz verde, un poco más luz roja, pero se dan cuenta que la luz azul es como que la primera que tratan de aprovechar las plantas. De manera que dejan pasar poca luz roja, poca luz azul y poca luz verde. Sobre todo, poca luz azul. Porque esas son más utilizadas en la fotosíntesis. Y la aprovechan al máximo las primeras hojas. ¿Sí? Esto es cuando las hojas no están bien iluminadas en todas partes. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el rojo lejano? El rojo lejano se incrementa mucho porque el rojo lejano que llega, las plantas no la aprovechan. Las hojas superiores, o sea, no la utilizan. La reflejan o la dejan pasar. O sea, no es absorbida esa luz por las hojas del dosel superior. Y de manera que esa luz de abajo, entonces, si nosotros medimos, hay principalmente luz en el rango del rojo lejano. Entonces,
la parte que está más sombreada, ¿sí? Entonces, es porque las plantas también tienen pigmentos que identifican, ¿sí?, qué luz es la que van a aprovechar para la fotosíntesis, y las que no la aprovechan, pues la dejan pasar. De manera que hasta abajo lo único que hay es mucha luz rojo lejano. Entonces, pero esa ya no es tan útil para la fotosíntesis. Lo que realmente es útil está abajo del rango de los 700, y esa sí lo aprovechan las plantas. Y por eso también es que se dan luego algunos efectos morfológicos diferentes en las plantas. Por eso cuando no hay buena luz, ¿sí?, las plantas modifican un poco sus características. Por ejemplo, hacen entrenudos más largos, ¿sí? Es porque no les está llegando luz azul suficiente o luz o luz roja. Porque fíjense que hay algunos estudios que muestran que la luz roja y la luz azul dan lugar a que no se elongue el tallo, ¿sí? Entonces, y si hay poca luz, entonces se promueve elongación. Y les decía que eso es lo que ocurre en las plántulas cuando están muy cerradas unas de otras. Por eso las plántulas en charolas se hace hasta como un domito, ¿verdad? Sobre todo porque las plantas de en medio, que tienen menos luz, tratan de buscar luz. Y una respuesta es porque abajo, en la parte de abajo, hay muy poca luz, o hay menos luz azul, menos luz roja, y hay más rojo lejano. Y eso promueve elongación. Entonces, por eso hay que buscar que las hojas reciban luz por todas partes para evitar ese tipo de situaciones. Bueno, ahí hay varios trabajos que, que muestran qué pasa con las plantas, qué pasa con los efectos de luz. Y con la luz azul, normalmente las plantas son un poquito más compactas. Aquí es rojo lejano, las plantas tienden a incrementar su tamaño por efectos de elongación. Aquí también se puede apreciar que las plantas que reciben más luz roja y luz azul normalmente son más compactas. La luz roja o lejano, ajá, tiende a incrementar un poco más la altura de la planta. Aquí va este es azul, este es verde, este es amarilla, es rojo, pero aquí va hacia el rojo lejano, ¿sí? Sobre todo la que promueve que las plantas sean más compactas es la luz azul. Son algunos experimentos. Profe, Sí, pero la luz rojo lejano, o sea, incrementa el tamaño, pero de forma que las plantas estén etioladas o un crecimiento que sea, pues que le es, favorezca a la planta. no, se debe a etiolación. Ajá. A lo que le llaman le llaman síndrome auxínico. O sea, es una elongación o etiolación, ¿sí? No es resultado de crecimiento. Simplemente se alarga tratando de buscar luz azul, luz de otro color, ¿sí? Pero eso es simplemente elongación. Y se ve porque la planta no se ve más alta, pero si medimos su peso seco, esas plantas tienen menos peso seco. Sí, porque una forma para medir el crecimiento, si realmente haya sido por crecimiento, tendría que tener más peso seco, pero cuando comparamos el peso seco de esas plantas con las otras, esas normalmente tienen menor peso seco. Entonces simplemente se alargaron buscando luz, pero no resultado del crecimiento. Y se nota además en otras variables, como por ejemplo el grosor del tallo. Son tallos mucho más delgados que aquellas plantas que recibieron suficiente luz.
¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa si la planta tiene muy poca luz? Como dice ahí, ¿qué pasa si hay falta de radiación fotosintéticamente activa? Como vimos en un principio, para que las plantas hagan bien la fotosíntesis, ocurra adecuadamente el proceso de respiración, ¿sí? Y formen energía en forma de ATP o en forma de NADPH, que son formas diferentes de energía, se requiere suficiente luz, se requiere buena luz. Pero si no hay la luz suficiente, entonces estos productos resultantes son menos. Y si no hay la energía suficiente, en estas plantas, si no se forma la energía, el ATP suficiente, el proceso de biosíntesis, dijimos que también se disminuye y por lo tanto hay menor crecimiento. También se convierte menos CO2 en azúcares. O sea, la falta de luz hace que las plantas conviertan menos CO2, forman menos azúcares y nuevamente menos crecimiento, porque hay menos biosíntesis. Como dice ahí, son menos los productos que hay para la respiración celular y para la biosíntesis. A la vez, también con la falta de radiación fotosintéticamente activa, se disminuye la absorción de nutrientes. O sea, hay menos absorción. Y si hay menos absorción, pues también va a haber menos crecimiento. Y si hay menos crecimiento, el efecto va a ser una disminución en el rendimiento final. También, fíjense que hay cambios en la diferenciación de las células de las hojas. Normalmente ocurre que si hay poca luz o si la luz es insuficiente, las hojas son más delgadas y aparte de que son más delgadas, o sea, la lámina foliar más delgada, además se desarrolla menos parénquima empalizada y menos parénquima esponjoso, en donde se encuentran los cloroplastos. Entonces va a haber menos cloroplastos. Y al haber menos cloroplastos, pues menos capacidad de la planta para realizar fotosíntesis. Ajá. Además, ya decíamos que la planta tiende a elongarse, ¿sí? Ocurre el síndrome de auxínico, ¿sí? Y también se pueden provocar deficiencias nutrimentales, ¿sí? Con la falta de luz. Si estos procesos no se están llevando a cabo adecuadamente, la planta no está absorbiendo todos los nutrientes y en casos muy extremos puede haber deficiencias incluso de alguno de los minerales que requiere para su crecimiento. Entonces todo esto lleva finalmente pues a menos rendimiento, la falta de luz. Pero también debemos de cuidar, ¿verdad? Que no haya exceso de luz. Ya decíamos que el exceso de luz, y sobre todo si es luz directa, va a provocar mucha sombra entre otras plantas o en el dosel inferior. Y ya decíamos que lo que pasa es que menos hojas hacen fotosíntesis, solamente unas, las de arriba. En suma va a haber poca fotosíntesis. Pero también ocurre entonces que se dan cambios en la diferenciación de las células de las hojas y normalmente se forman hojas más gruesas cuando hay mucha luz. Entonces es una respuesta de Profe, no las sé si plantas. es mi teléfono, pero no se escucha. Bueno, ¿Ya no se escucha?
¿Sí se escucha, los demás? Yo sí lo escucho, ¿no? Yo sí lo Sí, escucho. Sí lo escuchamos. Ok, creo que ha de haber algún detalle en tu equipo. Los demás sí dicen que sí escuchan. Ajá. Profe, ¿qué es ¿Sí? el síndrome auxínico? El síndrome oxínico. Ahí dices, lo voy a regresar. Es la elongación del tallo. Ujú. ¿Por qué? Porque las auxinas son las que promueven elongación celular. ¿Sí? Es uno de los de tantos efectos que tiene, que a veces hay algunos que ayudan a la planta, otros que no, pero las auxinas promueven elongación celular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la luz azul que se puede promover en las plantas, tiene un efecto, digamos, antioxínico, ¿sí? Entonces, síndrome oxínico es elongación o etiolación del tallo, ¿sí? Por la falta de luz. Entonces se promueve más auxinas, y las auxinas provocan alargamiento, solamente alargamiento celular, pero no hay crecimiento. Ujú. Aunque la elongación celular es un factor del crecimiento, pero tiene que haber no solo que se elongue las células, sino que también se reproduzcan más células para que haya crecimiento. En este caso, nada más una celulita se alarga tanto, ¿verdad? Que hace que el tallo como que se estira, pues se elonga propiamente, pero tiene, pues es un tallo muy delgado, ¿verdad? Donde no cumple los requisitos de calidad para una planta. Ese incremento de la altura de las plantas o tallos más con entrenudos alargados simplemente, es lo que se conoce como un síndrome auxínico por la falta de luz. Pero Gracias, profe. ese síndrome auxínico se da, como decíamos, si hay poca radiación fotosintéticamente activa, ¿sí? Y se da otras consecuencias. Decíamos, tallo delgado, hojas más delgadas, menos parénquima, ¿verdad? Menos cloroplastos, o sea, va acompañado de otras características. Pero cuando también tenemos exceso de luz, que ya decíamos que es lo que puede pasar, pero además se dan cambios, como ahí dice, en la diferenciación de células, de manera que se forman hojas más gruesas, la cutícula es más gruesa, ¿sí? Y también se dan más cloroplastos y también más capacidad de fotosíntesis hasta cierto límite, ¿sí? A medida, si tenemos poca luz y se va aumentando la cantidad de luz, hay más cloroplastos, ¿verdad? Que van a dar lugar a más fotosíntesis. Pero en casos extremos, puede incluso haber daños a los pigmentos, a los propios cloroplastos. Sobre todo porque decíamos que cuando hay mucha luz, cuando está incidiendo mucha luz, por ejemplo, si tenemos 12.000, 13.000 pies bujías que están incidiendo, una intensidad muy alta, y el problema es que no solamente hay luz, en esos casos no solo hay luz fotosintéticamente activa, hay también otro tipo de radiaciones que pueden afectar a los pigmentos, ¿sí? A los tejidos o al cloroplasto. La luz que es fotosintéticamente activa sí se beneficia y da la formación de más cloroplastos y más fotosíntesis. Pero hasta cierto límite, más allá, el problema no es con la radiación fotosintéticamente activa, sino con otro tipo de radiaciones que inciden, que afectan a los pigmentos. También hay formación de otras sustancias o radicales libres, ¿sí? O sustancias protectoras también, como las biolaxantinas o los carotenos, que también se sintetizan a altas intensidades de luz.
También puede haber daños a la membrana celular, sobre todo en las hojas que están más arriba, que son las que están más expuestas a altas intensidades. Y eventualmente, decíamos que también puede haber daños a los pigmentos o incluso destrucción de la clorofila, sobre todo cuando hay mucha, por ejemplo, mucha radiación ultravioleta, que normalmente es alta, más o menos un 10%, entre un 7 a 10% más o menos de la radiación que incide, la radiación total. Por ahí en ese rango anda la cantidad de luz ultravioleta que puede dañar a los pigmentos, en particular a la clorofila. Un proceso que se conoce como fotooxidación o en inglés photobleaching. Cuando hay exceso de luz, también uno de los síntomas o síndromes que se dan en las hojas es que se enrollan. Y se enrollan porque se acumula mucho almidón. Entonces las hojas tienden a enrollarse, ¿sí? Y finalmente esas hojas que se enrollan, pues también ya no nos sirven de mucho, porque ya no están haciendo fotosíntesis. Ya no tienen los cloroplastos y no tienen el área suficiente para seguir haciendo fotosíntesis. Simplemente se enrollan y pues disminuye su fotosíntesis. También el exceso de luz pues puede afectar físicamente a los frutos que están desarrollando. O sea, hay quemaduras o a veces hay maduración desuniforme. Porque para que haya buena maduración, ustedes saben que la luz es un factor muy importante, porque llega la radiación y calienta el fruto y debe haber uniformidad en la temperatura en las distintas partes del fruto para que su maduración sea también igual, sea uniforme. Pero en algunos casos, si hay mucha luz que le llegue por el lado de arriba y poca luz por el lado de abajo, eso ocasiona desuniformidad en la maduración, porque eso también está relacionado con la temperatura, que cuando hay mucha luz, puede ser que una parte del fruto esté más caliente, con más temperatura que otras partes, y entonces eso ocasiona desuniformidad en la maduración de los frutos. Y ese es un aspecto de calidad y que tiene que ver con el precio en el mercado. Además de que el exceso de luz también puede activar a algunos virus que en esas condiciones, solamente en esas condiciones es cuando se presentan. O sea, son casos particulares donde de algunos virus que se pueden expresar bajo esa condición ambiental. Ustedes saben que ya sea plagas o enfermedades se pueden dar más o menos en función de las condiciones ambientales. Y también es un caso la radiación que está incidiendo. Mucha luz también puede promover a que otros virus que no están presentes normalmente aparezcan. Bien, entonces ni una ni otra en exceso es bueno, ¿no? Ni muy poca luz, ni tampoco exceso de luz. Aquí lo que pasa a nivel de campo, pues no tenemos forma de manipular nada de esto. Entonces, si hay mucha luz, bueno, la poca luz está más difícil manipularlo, pero si hay mucha luz en campo abierto, pues como llegue, así la van a recibir las plantas. La posibilidad que tenemos en un invernadero es que podemos manejar esa luz, convirtiéndola para empezar, en luz difusa, podemos lograr la intensidad y podemos hacer que haya una mejor distribución de luz a los niveles que las plantas hacen máxima su fotosíntesis. Y ahorita vamos a ir viendo más detalles. Bueno, hay algunas técnicas
para manejar la radiación solar en invernaderos. Una de ellas es el control de la intensidad de brillo o la irradiancia o flujo de fotones fotosintéticos. O sea, ¿podemos nosotros controlar la intensidad de luz que llega dentro del invernadero? Sí lo podemos. También podemos modificar el tipo de luz que está llegando de forma que la luz se convierta del total que llega, de que normalmente es directa, se convierta en una mayor cantidad de luz difusa. ¿Sí lo podemos lograr? Claro que sí. Podemos lograr modificación de la calidad de luz para diversos propósitos. También lo podemos. ¿Y podemos modificar la integral diaria de radiación recibida? Sí, también lo podemos. Entonces decimos que la intensidad del brillo, o sea, la luz que llega, nosotros podemos ver, o sea, podemos medir con base a su intensidad, ¿sí? O con base a su irradiancia, es decir, cuánta energía genera, o el flujo de fotones fotosintéticos. Eso es cuánta cantidad de partículas de fotones, ¿verdad?, inciden o caen en un metro cuadrado, digamos, o en una superficie dada por cada cierto tiempo. Normalmente medimos en micromoles de fotones por cada metro cuadrado por segundo. O sea, eso lo podemos nosotros manejar y controlar en un invernadero. ¿Y cómo podríamos controlar la intensidad del brillo o de la irradiancia o el flujo de fotones que inciden? Una es seleccionando el porcentaje de transmisión de la cubierta. ¿Se acuerdan que hablamos de la propiedad de transmisión? O sea, cuánta luz de la que llega en el lado exterior, en la superficie, cuánta se transmite, ¿verdad? Es la propiedad de transmisividad de una cubierta de polietileno. Y nosotros podemos elegir o seleccionar con qué porcentaje nosotros queremos o cuánto o qué porcentaje, ¿sí?, debe tener de transmisión de luz ese polietileno que nosotros vamos a elegir para una localidad dada. No es lo mismo si estamos en una zona, digamos, de trópico seco, a que estemos en una zona de trópico húmedo, o en una zona desértica, ¿verdad?, o en una zona de clima templado. O sea, va a ser diferente, el material que vamos a elegir con base a esas características. Vamos a ver que más adelante también que hay algunas prácticas que se pueden manejar, como el encalado, que lo que se hace es, si nosotros ya llegamos a un lugar donde ya el productor, digamos, tiene su invernadero y es difícil cambiar el polietileno en ese momento, o sea, ya tiene eso, ¿qué hacemos? Bueno, si hay mucha luz, podemos recurrir a alguna práctica como el encalado, que nos puede ayudar a regular la transmisión de luz. Y también a eso hay que saber cómo realizar el encalado. Debe ser muy uniforme. Debe ser que si ustedes están poniendo el encalado, que por debajo del invernadero, alguien vaya también midiendo intensidad de luz con un aparatito. Les digo, hay unos que son económicos, que los venden en Steren. Sí, más o menos cuestan 1,200 pesos, pero les da una idea de cuánta intensidad hay para que el encalado sea adecuadamente. Porque si nos pasamos de encalado, pues vamos a generar otra vez mucha sombra, ¿verdad? Y ya sabemos qué es lo que pasa si las plantas tienen poca luz. Entonces, ahí estamos regulando la propiedad de transmisión de luz de esa manera. También podemos utilizar algunas pinturas especiales que se pueden después remover para que en épocas del año donde haya mucha intensidad de luz,
digamos que haya arriba de 11,000, 2,000 pies bujías, que ya sabemos que sería muy intenso para un cultivo. Entonces podemos usar también otras pinturas o el encalado, que con el tiempo se pueden remover. Vamos a ver en la parte de diseño de invernaderos que también se puede utilizar mallas para promover sombra. Esas mallas pueden ser fijas o móviles. En ese apartado vamos a ver cómo debe ser la forma correcta de poner las mallas. Si por arriba, por abajo, pegado al polietileno, de qué dimensiones, o sea, cómo debe ser, lo vamos a ver más adelante. Pero entonces podemos nosotros controlar la intensidad solar, de la radiación solar, manejando algunas mallas. En algunos casos también podemos manejar la intensidad en casos que sea limitada. Podemos agregar luz artificial en forma suplementaria. Sobre todo para épocas del año o en las zonas donde la luz es limitada, pues sí se puede. Claro, todas estas prácticas que habría que hacer, hay que hacer siempre un análisis beneficio-costo para ver si es rentable, ¿no? Si lo que vamos a, la actividad que vamos a desarrollar se va a pagar con mayor rendimiento o calidad que logremos en nuestro cultivo. Y también podemos regular y controlar la intensidad de luz, del brillo solar o de la cantidad de luz que está incidiendo, considerando la localidad y época del año. O sea, hay ciertas variaciones en nuestro país, hay zonas con menos intensidad que otras, ¿sí? Entonces, en función de la necesidad del cultivo, podemos decir, aquí conviene este cultivo, aquí conviene este otro, ¿sí? O en esta época del año podemos producir esto y en otro cultivo. Vamos a ver cuando nos corresponda la parte de diseño de invernaderos, cómo se maneja esta parte de la intensidad de luz. Decíamos que hay otras técnicas de manejo de la radiación solar en invernaderos. Una de ellas también es modificación de la difusión de la luz. O sea, lo que tenemos que hacer ahí es usar cubiertas de polietileno difusoras que dispersen la mayor cantidad de luz posible, que conviertan la mayor cantidad posible de luz directa a luz difusa, sin que se pierda tanta transmisividad. Entonces, si hay 10,000 pies bujías afuera, con 7,000 pies bujías que tengamos en el interior, es suficiente para un buen crecimiento de las plantas. Pero va a ser mejor si utilizamos un polietileno que provoque difusión de la luz. El mismo encalado hace la función en parte de la difusión, pero no esperemos hacer una práctica de encalado. Esto lo hacemos ya cuando pues ya está todo instalado y ya no haya mucho que hacer, que tengamos que cambiar. Lo mejor es que desde un principio elijamos un polietileno que nos dé la difusión, la mayor cantidad de difusión posible de la luz, ¿sí? Y en caso necesario, pues incurrimos a un encalado. Decíamos, las mismas pantallas térmicas, aluminizadas, nos pueden servir y también promueven difusión de la luz. Veíamos un invernadero con mucha luz difusa cuando se cubría, aparte de tener un polietileno difusor, cuando se cubren los pisos, se pinta todo de blanco, utilizamos bolsas blancas. Si recuerdan, ilustramos en un invernadero cómo se puede tener mucha luz difusa en el interior, usando ground cover blanco y bolsas blancas. Y también la misma localidad, hay localidades donde hay más días nublados y despejados, ¿sí? Normalmente en días nublados o ligeramente nublados, casi toda la luz
que incide es difusa. ¿Sí? Entonces, como ven, hay forma de manejar la intensidad de luz, la difusión de luz, pues sí lo podemos manejar. También podemos incluso modificar la calidad de luz, ¿sí? Para el propósito que querramos. Por ejemplo, podemos utilizar cubiertas de polietileno con algunos aditivos que filtran la luz ultravioleta, ¿sí? O luz azul, dependiendo de qué es lo que queremos. También hay cubiertas antitérmicas. Eso lo vamos a ver un poco más en la parte de diseño de invernaderos. Cómo vamos a diseñar nuestra cubierta. Cubiertas térmicas, y ahí vamos a explicar cómo funcionan, que nos ayudan a controlar también la temperatura en el interior del invernadero. Hay cubiertas fluorescentes, ¿sí? Por ejemplo, que absorben el color verde y florecen en rojo. O sea, son cubiertas fotoselectivas que absorben cierto color, pero dejan pasar a otro en función de qué queremos. O luz suplementaria con la luz, con la longitud de onda que estemos buscando en nuestras plantas, ¿sí? Entonces, podemos modificar, o sea, la luz llega de forma natural de todo tipo, pero nosotros podemos utilizar las herramientas que existen para que en el interior del invernadero tengamos el tipo de luz con la calidad que queremos para el mejor funcionamiento de las plantas. Y por último, podemos hacer algunas modificaciones de la integral diaria de radiación recibida. O sea, la integral diaria se refiere, o sea, cuánta luz está cayendo cada hora, cuánto se acumula en el día, y a lo largo del ciclo de cultivo, qué tanta luz reciben. La cantidad de luz que llega cambia con la latitud, ¿sí? Cambia con la nubosidad y época del año. Podemos utilizar luz suplementaria si la integral diaria es muy poca. Pues podemos incrementar con luz suplementaria para una mejor fotosíntesis o para algunos efectos de tipo del fotoperiodo. Hay plantas que responden al fotoperiodo, corto o largo, y nosotros podemos hacer esa manipulación para darle a la planta un fotoperiodo más largo o más corto. No sé si seguramente manejan o en sus cursos de flores han visto cómo para manejar, por ejemplo, la floración en el caso de crisantemo, o sea, se tiene que agregar luz porque responde al fotoperiodo. Si hay días largos, la planta, cuando está todavía pequeña, para que no llegue a formar botón floral, le agregan luz, ¿verdad? Y en el momento que se calcula que la planta ya está desarrollada y el tiempo para la cosecha, entonces le quitan la luz, ¿sí? Entonces, y ese es un efecto del fotoperiodo, porque las plantas con con días largos en ese caso se mantienen vegetativas, pero con menos horas luz se induce la floración. Bueno, también se puede manejar. Y otras herramientas más que que pueden aplicar para controlar estas características que buscamos para manejar la radiación solar en el invernadero de la forma que más nos convenga, ¿sí? Bueno, entonces voy a dejar la clase hasta ahí. Tenemos unos 2-3 minutitos para preguntas o comentarios. Entonces, preguntas, jóvenes, comentarios, dudas. Sí, profe. Adelante.
Para reducir el exceso de la radiación foto, bueno, la radiación, ¿qué sería más viable? Yo he visto que muchos utilizan lo que es malla sombra, no sé si sea porque es más barato o algo así. Sí, o sea, la malla sombra es una forma de disminuir la intensidad de luz, ¿verdad? Entonces, ahí depende mucho de qué tecnología queremos utilizar. O sea, qué tanto queremos controlar el ambiente. Y dependiendo también, bueno, qué requiere el cultivo y en qué condiciones climáticas esté ubicado. En función de eso, podemos nosotros decidir qué queremos y qué tanto control queremos tener del ambiente interior, en donde están las plantas. Las mallas sombras sí nos protegen un poco, por ejemplo, de intensidad de luz muy alta, por ejemplo, ¿sí? Pero no nos va a permitir tener un control más fuerte del ambiente para asegurar producción o asegurar calidad, ¿sí? Pero sí son herramientas, o sea, es parte de la agricultura protegida, ¿verdad? El uso de mallas, y que incluso las mallas pueden ser negras o blancas. Por ejemplo, en algunas partes de Morelos, no sé si hay alguien de Morelos, en el grupo que nos pueda comentar un poquito más, usan lo que se llaman bioespacios. También es una técnica de agricultura protegida. No está controlando en su totalidad el ambiente, pero están logrando reducir un poco la intensidad de luz. O sea, el bioespacio no es más que, es como una casa sombra, pero con malla totalmente blanca, cubierta todo el área, arriba, abajo, los laterales y todo, con malla blanca. Y lo que están haciendo con eso, puede funcionar en función, dependiendo del cultivo que se trate, puede ayudar. Y lo que están haciendo es que bajan hasta cierto nivel la intensidad de luz. Y al bajar un poco la intensidad de luz, también disminuyen en parte la temperatura, ¿sí? Y pueden, en algunos casos, agregan en el interior unos sistemas, por ejemplo, de nebulización, para que en caso de que todavía la temperatura sea muy alta, ponen nebulización o microaspersión para incrementar humedad relativa y bajar también temperatura. En otras zonas, por ejemplo, allá por Sinaloa, los que son de por allá del noroeste, pues se utiliza mucho la casa sombra, la malla sombra, para el cultivo de jitomate, pepinos, pimientos, todo de exportación. Sí, porque es una época donde, o sea, ellos pueden, no cultivan, no producen todo el año. Hay una época del año por las altas temperaturas, ya no es posible tampoco, pero una buena parte del año sí pueden producir con esa tecnología. Entonces, es cosa de definir qué es lo que se quiere en función del cultivo y del ambiente. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, profe, cuando se Adelante. utilizan dobles cubiertas ahí, ¿qué pasa con la radiación? ¿Se usa el mismo tipo de polietileno para ambas cubiertas o tiene que haber una modificación ahí? Ajá. Obviamente que estás hablando de un invernadero con doble capa, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Mira, voy a adelantar un poquito la respuesta, pero lo vamos a ver en diseño de invernaderos. Por favor, te pido que cuando estemos en esa parte me lo vuelvas a preguntar para dejarlo más claro. Sí, tiene una función, principalmente se utilizan las dobles capas cuando se quiere producir en época fría del año, épocas frías o para zonas muy frías, ¿sí? Ahí la intención es conservar la temperatura, porque durante el día hay radiación, se calienta el invernadero, digamos, ¿sí? Pero en la noche se pierde ese calor que hay en el día, esa energía que se acumuló, en la noche se va perdiendo. Hay varias formas de cómo se pierde el calor, eso lo vamos a explicar en esa
en ese módulo, donde el calor y la energía que hay se pierde de varias formas. Ahí lo vamos a explicar, pero se pierde por conducción del calor de la cubierta. Se pierde por esa forma. Porque una vez que llega al calor, a la capa, al lado interno del polietileno, se va moviendo. Pues, ustedes saben que, o sea, se aplican algunas leyes de la termodinámica incluso. Se va moviendo las partículas de mayor calor a menor calor. Afuera, en épocas frías, afuera está mucho más frío que en el interior. Entonces se va perdiendo el calorcito, se va moviendo de molécula a molécula, atravesando la cubierta del polietileno y se pierde, ¿verdad? También se pierde, vamos a explicarlo ahí, que se pierde por diferentes longitudes de onda, sobre todo por longitud de onda larga. La radiación que llega se regresa en forma de longitud de onda larga y se pierde calor, ¿sí? O por otros mecanismos también de movimiento de masas de aire o a través del suelo. Hay varias formas de cómo se pierde ese calor. Pero lo que queremos es conservar la temperatura en el interior del invernadero, porque si afuera está, digamos, 3 grados centígrados, 4 grados centígrados, es muy bajo para un cultivo. El invernadero nos protege un poquito, nos puede dar, dependiendo de la tecnología que estemos usando, nos puede dar unos 2 o 3 grados de diferencia. Entonces se pierde de esa forma el calor y se va enfriando el invernadero a lo largo de la noche. Pero si nosotros ponemos una capa doble de polietileno, se pierde menos, porque una vez que el calor se transmitió en el exterior de la capa de polietileno, corre aire frío y se lleva el calorcito constantemente. Pero si tenemos una doble capa, entonces ya no hay un colchón ahí de aire que hace que no se pierda tan fácilmente ese calor, se conserva, ¿sí? Se pierde más en la segunda capa, pero en la de abajo no se pierde tanto y eso hace que se conserve un poco más elevada la temperatura con una doble capa, ¿sí? Y que acompañado de eso podríamos poner un polietileno que, como dijimos por ahí, de rápido, pero lo vamos a ver más en detenimiento, un polietileno que tenga la propiedad que sea térmico, ¿sí? Y esos ayudan más todavía a conservar el calor y la temperatura en el interior, ¿sí? Entonces, para eso es la doble capa. Ayuda mucho a conservar la temperatura y si vamos a producir en esas épocas frías o en zonas frías, donde las temperaturas en el exterior es muy baja, esa es una herramienta que podemos utilizar en el diseño de los invernaderos, ¿sí? Para conservar mejor la temperatura y en tal caso si requerimos de gas, de un sistema de calefacción, el que sea, los que más se usan son los de gas, pues vamos a ocupar menos y puede haber ahorros importantes de gas el hecho de poner una cubierta doble de polietileno. Eso lo vamos a ver y pero también si se quieren adelantar a revisarlo, en el libro de diseño de invernaderos que tenemos, que varios de ustedes lo han adquirido, viene muy bien explicado todo ese manejo de cómo usar una doble capa, cuándo meter calefacción y si vamos a requerir calefacción. El libro nos lleva hasta decir cuánto vamos a requerir y si le ponemos un precio, nos dice hasta cuánto costaría meter calefacción en un invernadero, que sería muy útil que lo manejen, sobre todo aquellos que, por ejemplo, quieran hacer un proyecto de producción y están en una zona fría. Bueno, voy a requerir calefacción. ¿Cómo calculo cuánta calefacción voy a requerir? ¿Cuánto gas y todo eso? En el libro lo describimos, lo vamos a ver en el curso, pero por los temas tan amplios de todo, no alcanzamos a ver los detalles, ¿sí? Pero sí, si requieren más información, ahí está descrito pasito a pasito cómo se calcula incluso, porque hay quienes les piden de repente un proyecto así de invernaderos y la calefacción, ¿y cuánto?
¿cuánto gas, cuántos calefactores o enfriamiento, cuántos ventiladores? Pues no sabemos muchas veces, pero ahí está muy bien descrito, aunque lo vamos a ver en, en parte por el tiempo, ¿no? Aquí en el curso. Bueno, también no sé si lo vamos a ver completo nosotros, porque acuérdense que pues creo que hay 2 grupos, bueno, 3 grupos que lo tenemos oficialmente entre el doctor Jesús Magdaleno y yo, pero creo que 2 de los grupos todavía no tienen profesor, y entonces no sé si conmigo vayan a terminar esa parte del curso o lo vayan a ver con otro maestro. De todas formas, si lo que sea, en el libro está toda la información que pueden requerir de cómo diseñar esa parte. Y tu pregunta Profe, también, disculpe. aunque te comenté algo así rápido, porque allá lo vamos a ver en esa parte, pero ahí está bien descrito en el libro cómo funciona la doble capa. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, disculpe que lo interrumpo, pero creo que ya se está pasando el tiempo. Sí, yo sé. No, Profe, sí, sé. ya ¿Sí? tenemos otra clase, profesor. Ok. Sí, no hay cuidado. Ya me pasé 7, 8 minutitos. Pues adelante, le dejamos ahí. Nos vemos el próximo jueves. Perdón, próximo martes. Y el jueves también. Ok, Sí, profe, gracias. Buenas tardes. sale. Nos vemos.